Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Bueno, hoy vamos a tratar varios temas, así por encima para ver cómo está el mercado. Noticias regulatorias importantes, movimiento on-chain curioso. Empezamos por las noticias regulatorias importantes. Las más positivas han sido que Japón reclasificó las criptomonedas como activos financieros, no solo como medios de pago, que era como estaba especificado en la ley de Japón. Esto abre la puerta a posibles recortes de impuestos sobre estos productos, ¿vale? Corea del Sur va a modificar una ley de 76 años para considerar las criptomonedas como activos nacionales. Además, planean pilotear bonos tokenizados del gobierno el próximo año. Así que bueno, pues son dos noticias positivas que seguramente en el corto plazo no se noten mucho, pero que poco a poco se irán notando. En Estados Unidos, el Senado aprobó por unanimidad que no se le iba a conceder clemencia a Sam Bankman-Fried, faltaría más, y Trump se reunirá con senadores para discutir preocupaciones éticas en la ley Clarity. ¿Vale? Lo tenemos aquí, la noticia. Trump se reunirá con senadores el jueves para hablar sobre la ley Clarity. El presidente de Estados Unidos tiene previsto reunirse el jueves con varios senadores mientras los negociadores se apresuran a aprobar la ley Clarity antes del receso de agosto del Senado. Así que estamos en fechas clave porque si llegamos a agosto y no se aprueba la ley, en agosto tampoco se aprobará, se tendrá que retomar más tarde y la cosa se va alargando ya bastante. Así que vamos a ver si poco a poco este fleco se va cerrando también, porque son flecos que quedan por ahí abiertos que cuanto antes se cierren mejor para Bitcoin. Por último, movimiento on-chain curioso, una wallet que llevaba inactiva desde el pico de 2017, desde el pico, o sea que tampoco es eh, que fuese alguien que ha comprado barato, sino que compró en un pico, movió 383 millones en Bitcoin de una dirección a otra. No se sabe para qué, no ha vendido, pero lo ha movido de una dirección a otra. Veremos a ver qué pasa con el seguimiento de ese movimiento. Por otra parte, el mercado pues lo tenemos corrigiendo hoy un poco, normal, es un movimiento normal, buscando apoyo en el soporte anterior, que es esta zona de la línea clavicular de este pequeño hombro cabeza hombro que tenemos aquí, y justo se está apoyando ahí en esa zona de los 64.000. Y lo importante de todo lo que está pasando en el mercado, en este movimiento, es que el siguiente vuelva a ser una vela alcista que nos lleve a 66.500. Si sigue haciendo estos movimientos de subir, corregir un poquito para consolidar, subir, corregir un poquito para consolidar, está bien, es un movimiento sano, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar a ver si sigue en esta línea. En cuanto a los índices de bolsa, como veis, tenemos caída en Europa del 0,80% en el DAX, pero los índices, los futuros de Estados Unidos, el SP 500 baja muy poquito, un 0,18%, y el del Dow Jones sube un 0,22%, así que no está mal. El petróleo cae un poco, aunque sigue estando alto, fijaros, 84,53. Y bueno, pues en general en el mercado no hay mucha presión a la baja, ligeras correcciones y Bitcoin lo mismo, ligera corrección, esperando que el mercado se entone. La vela semanal va muy bien porque va en positivo. Ya la vela de la semana anterior terminó bastante bien por encima de los cuerpos de las velas anteriores y esta semana todavía podría terminar muy bien. Nos quedan unos días de semana y podríamos tranquilamente ir de nuevo hacia la zona de los 65.500, 65.600 y un cierre en esos niveles sería muy bueno porque nos podría facilitar una ruptura en el gráfico semanal de esa resistencia de 65.800 aproximadamente para irnos hacia la línea bajista principal en la zona de los 70.000, 71.000. Y luego ahí pues veríamos si somos capaces de romper esa línea bajista principal o no. Pero en principio un rebote hacia la línea sí que parece que va siendo cada vez más posible, ¿no? En el gráfico mensual no hay muchos cambios, pues la vela sigue siendo positiva, estamos ya pasando la mitad del mes y dijimos que si va hacia la línea de tendencia, pues estaría bien este mes. En gráfico horario, pues vemos ahí la pequeña corrección que ha tenido en el día de hoy. Sobre todo esta vela ha roto un poco la zona donde se estaba apoyando en los 64.500, pero bueno, ha encontrado suelo otra vez cerca y parece que ahí puede volver a repuntar. Clave, volver a situarse por encima de esta línea
en los 65.000. Así que veremos a la tarde si somos capaces de hacerlo. En cuanto a las altcoins, vamos a empezar por el token de Backpack. Ya sabéis que tenéis ahí una promoción abierta, os lo recuerdo porque la promoción duraba muy poco y era relativo al mundial, acertar quién iba a ganar el mundial, hacer una operación de $100, registrarse, evidentemente, con el link del canal. Y a los que ya estaban registrados, si llevaban 30 días sin hacer operaciones, también les valía para apuntarse a esta promoción, hacer $100 en operaciones y leed las condiciones porque no era en todos los mercados, era en ETF y en, no sé si era en acciones o, bueno, leeros las condiciones que no las tengo ahora aquí delante, pero bueno, era participar en el sorteo de un iPod, ¿vale? Bueno, tres en realidad, tres iPod. Bueno, el token de Backpack, que es a lo que estamos. Seguimos esperando correcciones, porque en este precio, bueno, pues no, de momento no quiero entrar en este precio. Eh, Sigue estando consolidando esa subida. Yo sigo esperando una corrección y cuando se produzca esa corrección, pues seguramente tomaré posiciones. Y ya sabéis que este token te da derecho a acciones de Backpack cuando Backpack salga a cotizar a bolsa, ¿vale? Eso es lo importante que tiene el token y por eso lo estoy siguiendo, por eso me resulta interesante. En el resto de altcoins tenemos a AVE cayendo tanto ayer como hoy, como veis, corrigiendo un poco. Cardano sigue para abajo y sigue cerca de los mínimos. Dio una oportunidad de salir a un precio decente, bueno, decente, entre comillas. Después de todas las caídas que hubo, pues tuvo ese rebote hacia la zona de 310 y ahí dio una oportunidad y se ha ido para atrás. BGB también mal estos últimos días, como veis. BNB, en cambio, sube un 0,31%, aunque sigue en tendencia bajista también en las últimas jornadas. Ethereum 0,94% abajo, pero fijaros cómo ha hecho esta figura de hombro cabeza hombro invertido, ha roto esa zona de 0,2830 y se ha ido para arriba, aunque esté corrigiendo ahora, puede bajar a apoyarse en ese nivel para después continuar con la subida y todo dependerá de Bitcoin, claro. Solana 0,65% abajo, está perdiendo el soporte, ojo. Claro, al final lo hemos dicho muchas veces, si le va bien a Solana es porque acapara muchos contratos inteligentes para hacer en la red de Solana, pero si el que lo acapara es Ethereum, pues a Solana no le va tan bien. Entonces son al final competencia, no le puede ir muy bien a las dos a la vez, ¿vale? Le puede ir bien a una, la otra no puede que no le vaya tan mal, pero, o sea, al final están a lo mismo, a captar lo mismo entre varias redes y se reparten el pastel, ¿no? Entonces no es lo mismo que si hubiese una sola. Tron amenazando con perder la línea de tendencia, ya dije, cuidado, que si la pierde puede caer bastante. XRP 0,29% arriba, rebota, pero ya veis que ha perdido los mínimos anteriores, así que muestra mucha debilidad en comparación con Ethereum o con Solana o con Aave. Y Zcash baja un 3%, que como digo está muy inflada y que en cualquier momento puede haber caídas importantes, así que cuidado con este token también. Y nada, dejamos el mercado ahí con Bitcoin en 64.167. Espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.